El diagnóstico. El agente causal es Conifeporia bairdi, es un patógeno que causa pudrición laminada de la raíz en árboles de cedro. La primera infección de este hongo se presentó hacia el año de 1914. Este hongo no propaga sus esporas por medio del viento como la mayoría de los hongos. La infección se genera cuando una raíz sana tiene contacto con raíces infectadas. El micelio se extiende por unos pocos milímetros sobre el suelo y llega a los árboles sanos. Una vez este micelio está en un árbol sano, se extiende por las raíces del árbol y causa la muerte de las células del duramen y de la albura. Este hongo mata el floema y descompone el xilema. En el reconocimiento de campo que se hizo encontramos los siguientes síntomas. Al cortar la madera aparece una mancha de color marrón en el duramen y en casos extremos deja un hueco en todo el centro del tronco, como vemos aquí en esta imagen. En la parte inferior de los tallos y las raíces se pueden formar esporóforos marrones. Las raíces se descomponen y se presenta una coloración amarillenta y adelgazamiento de la corona. Algunos signos que se pueden evidenciar son un micelio de color beige en las horquillas de las raíces, es decir, en la parte alta de las raíces, como vemos aquí en esta imagen, que se ve como una especie de mancha blanca. Este es el micelio formado por este hongo. Para la toma de muestras de este hongo, para una posterior análisis de laboratorio debemos tener algunos pasos en cuenta. Se deben recolectar varias muestras representativas donde se evidencie la mayor cantidad de signos posibles. No se deben recolectar muestras donde se evidencie un alto grado de descomposición de la planta. Hay que examinar los diferentes órganos de la planta con el fin de buscar más signos. Se deben tomar muestras tanto de tejido sano como de tejido infectado. En este caso del árbol de cedro es importante tomar muestras de la parte inferior, como lo son las raíces y la parte baja de los tallos. Las muestras obtenidas deben envolverse en papel absorbente y posteriormente empacarse en bolsas de plástico. Las muestras de tallos y raíces deben ir separadas unas de otras. Si las muestras no se van a enviar de manera inmediata al laboratorio, se deben mantener en refrigeración. Las muestras deben ir debidamente etiquetadas con la siguiente información, como lo es la ubicación, el nombre de la finca, la fecha de recolección de la muestra y datos del dueño de la finca, como nombre, teléfono y correo, y el número de la muestra. Ahora vamos con los análisis de laboratorio. Listo, entonces pues ya después de nosotros obtener la muestra, bueno, digamos que de haber realizado los pasos que ya mencionó el compañero, de hacer la demarcación, de fijar varias muestras, de hacer como esa caracterización de donde la estamos recogiendo, viene un primer paso y es hacer como identificar esas características macroscópicas, pues en donde se pueda ver como el tema de la coloración, el tema de las manchas, la textura y pues digamos que ciertas características que nos puedan generar cierta información. Seguido a esto, pues se tiene que hacer ya una identificación, pues microscópicamente pues, de la gente que hemos recogido. Ahí entonces pues se va a mirar como la forma, la disposición de las hifas, el grosor de la pared, la forma y pues el color. Ya después lo que se hace es que esta misma o estas mismas muestras
nos van a mostrar como un causal de la enfermedad, ya teniendo en cuenta como ese diagnóstico microscópico y macroscópico. Entonces eso digamos que ya nos va a mostrar una enfermedad pues con base a ello se va a someter como a una incubación y por medio de una cámara húmeda, que es por medio también, pues digamos que de una manera cultural, por medio de un papel filtro húmedo a una temperatura ambiente para inducir el crecimiento, que fue pues como uno de los experimentos que hicimos a lo largo del curso. En este paso lo que se hace es realizar como el aislamiento y la identificación del agente causal, en donde se toma la muestra del tejido vegetal, en donde estamos presentando el hongo, y pues se realiza como se traslada a un medio de cultivo para generar el crecimiento del género y de la especie. Ya el último paso que se debe realizar como en el laboratorio, se debe descubrir pues el género, se debe descubrir la especie. Entonces en este caso se utiliza un medio selectivo en donde lo que se quiere o lo que se pretende es desarrollar como un aislamiento por medio de una agar malta que debe ir a 80 partes por millón de micostantanina y 100 partes por millón de benomilio, 8 partes por millón de claforán y pues digamos que estas sustancias se tienen que llevar a un pH entre 2,6 y 2,8. El hongo que se genere a partir de allí, pues se tiene que mandar como una descomposición avanzada y pues ya después se realizará el análisis después de obtener como los resultados de esto. Ya teniendo nosotros como identificado la especie de hongo a la que estamos identificando, que en este caso pues digamos que ya sabemos cuál es ese hongo, se viene como la clasificación taxonómica. En este caso pues sería pues el tema de pues el hongo que estamos tratando como tal es la Coniferiporia weyeri. Pues digamos que pertenece al reino fungi, al reino de los hongos. Está asociado con el tema de setas royacitizones, que es como de la familia, viene de una subfamilia que es de Agaricomicotina. La clase pues de esta especie son las setas, vejines y parientes. La orden es Hymenochrysales de la familia Hymenochrysataceae y del género Coniferiporia. Esa sería como la clasificación del hongo que identificamos. Pues ya después vendría como el tema de... Ya después empezamos a revisar el tema de la estructura morfológica del hongo. Entonces, ya hablando en temas generales, son estructuras que son a simple vista observables. De esta forma podemos visualizar su color, su textura, su olor y digamos que se puede a partir de esas observaciones poder dar como un diagnóstico presuntivo a partir de esas primeras observaciones o de esas primeras impresiones. De manera general podemos nombrar el micelio vegetativo, que es el que da sostén y protección a la nutrición del hongo. Las hifas, que son filamentos que se forman en tabiques de manera regular de un poro que da comunicación al centro de las hifas separadas. Tenemos el basidiocarpo, que es una estructura multicelular sobre la que se dispone el himenio, que el himenio es la parte fértil del basidiocarpo. Tenemos por último la basidiospora, es un esporangio microscópico. Esta estructura es la reproductora de esporas que se encuentran en el himenio, que como lo nombramos es la parte fértil del basidiocarpio,
y ahí se producen los cuerpos fructíferos de los hongos basidiomycetos, que también se denominan micelio terciario, desarrollando a partir de allí el micelio secundario. Ya después hablamos de la estructura reproductiva y su clasificación. Entonces esas estructuras ya tenemos que empezarlas a, ya por su tamaño, pues debe utilizarse un microscopio para poder ser identificadas. Ya podemos nombrar su ciclo sexual, digamos, clasificándolas en las basidiomycetes, que son como el filo, y es como la parte de los hongos, o se puede sectorizar en ese grupo, del hongo que estamos hablando, que es la Coniferia Phoria Weyeri. Entonces se inicia en las basidiosporas, que son haploides. Estas presentan en un núcleo una serie de cromosomas. Y estas al germinar generan un micelio haploide. Este micelio es reproductivo. Inicialmente o anteriormente en la morfología hablábamos del micelio vegetativo, y en este caso es el micelio reproductivo, que es el conjunto de hifas fértiles que nacen del micelio vegetativo. Están conectados, primero el vegetativo, después el reproductivo, pero que se diferencian biológica y morfológicamente para las funciones de reproducción. Y al aparecer en otro micelio compatible, forman un nuevo micelio dicariótico. Cuando se produce la cariogamia dentro del basidio joven, el nuevo núcleo pasa a tener una carga genética diploide, pero luego sufre una meiosis con la carga genética que produce a la mitad, generando nuevamente basidiosporas haploides. ¿Qué es una espora reproductiva? Producida para los hongos de la división de Basidiomycetes. Listo, ya después de eso, entonces tenemos como la distribución geográfica en donde se ha reportado este agente, este hongo, y pues digamos que aquí nos podemos dar cuenta que se encuentra ubicado, pues digamos que como tal en América, como por la zona norte. También pues digamos que se ve ubicado pues por la parte de Asia y pues del continente europeo. Después vendríamos a identificar si este hongo, si esta enfermedad es una enfermedad cuarentenaria. Digamos que debido a las características que ya hemos mencionado anteriormente, podemos deducir que sí, que este hongo es un organismo que está sujeto a cuarentena. Igual, pues digamos que el ICA tiene una resolución, la 3593, en donde nos muestra un listado de enfermedades y de plagas de diferentes cultivos, de diferentes especies vegetativas, y pues este hongo en particular aparece como una de esas enfermedades en donde se tiene que generar este procedimiento. Este tiene pues un estatus de plaga cuarentenaria, como ya lo mencioné. Digamos que se hace este procedimiento porque se pueden generar pérdidas económicas y daños ambientales en las reforestaciones. Por tal motivo, pues se debe entrar a la zona afectada en cuarentena, pues para evitar la propagación de esta enfermedad al resto de los árboles. Muchas gracias. Bueno, gracias Diana, a manera de conclusión, pues podríamos decir que es importante respetar una distancia de siembra, si lo podríamos decir así, entre estos árboles, con el fin de reducir
los índices de propagación. Más tener un control de humedad en el terreno, ya que este tipo de hongos, eso es lo que busca, un entorno con humedad para poder desarrollarse. Muchas gracias.